Creed en sus profetas. Viernes 9 de diciembre 2022, Segundo de Reyes 17. Oseas y la cautividad de Israel. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, sobre Israel en Samaria, y reinó 9 años. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían reinado antes de él. Salmanasar, rey de Asiria, subió contra él, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque éste había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y porque no había pagado el tributo anual al rey de Asiria. Por ello, el rey de Asiria lo detuvo y lo metió preso en una cárcel. Después el rey de Asiria invadió todo el país, subió contra Samaria y la sitió durante 3 años. En el 9º año de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, llevó cautivos a los israelitas a Asiria y los estableció en Halaj y en el Habor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Causas espirituales de la cautividad. Esto aconteció porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, del poder del faraón, rey de Egipto, y porque veneraron a otros dioses. También anduvieron según las prácticas de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel, y en las que establecieron los reyes de Israel. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor su Dios. Se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los centinelas hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron piedras rituales y árboles rituales de acera sobre toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Quemaron allí incienso en todos los lugares altos, así como las naciones que el Señor había desterrado de delante de ellos. Hicieron cosas malas provocando a ira al Señor, pues rindieron culto a los ídolos, acerca de los cuales el Señor les había dicho: ustedes no harán tal cosa. El Señor advertía a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis estatutos, conforme a toda la ley que mandé a sus padres y que les envié por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no obedecieron, sino que endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. También desecharon sus leyes y el pacto que él había hecho con sus padres, y sus amonestaciones con que los había amonestado. Fueron tras la vanidad y se hicieron vanos, imitaban a las naciones que estaban a su alrededor, de las cuales el Señor les había mandado no actuar como ellas. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios, se hicieron 2 becerros de fundición y un árbol ritual de acera, se postraron ante todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron los encantamientos y las adivinaciones, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. Por tanto el Señor se enojó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Judá. Pero tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las prácticas que Israel había establecido. El Señor desechó a toda la descendencia de Israel, los afligió y los entregó en mano de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Cuando arrancó a Israel de la casa de David, proclamaron rey a Jeroboam hijo de Nabat, pero Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor y los hizo cometer un gran pecado. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que cometió Jeroboam, sin apartarse de ellos, hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como lo había dicho por medio de todos sus siervos los profetas, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta el día de hoy. Origen de los samaritanos. El rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y las estableció en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Ellas tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades, y aconteció, cuando comenzaron a habitar allí, que como no reverenciaban al Señor, envió el Señor contra ellas leones que las mataban. Entonces ellas enviaron a decir al rey de Asiria: las gentes que tú trajiste cautivas y estableciste en las ciudades de Samaria no conocen la costumbre del Dios del país, y él ha enviado leones contra ellas. Y he aquí que las matan,
porque no conocen la costumbre del Dios del país. El rey de Asiria mandó decir: lleven allí a uno de los sacerdotes que trajeron cautivos de allá, que vaya y habite allí, y que les enseñe la costumbre del Dios del país. Entonces fue uno de los sacerdotes que habían sido llevados cautivos de Samaria, y habitó en Betel. Él les enseñó cómo debían reverenciar al Señor. Pero cada pueblo seguía haciendo sus propios dioses, y los ponía en los santuarios de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada pueblo hizo así en la ciudad donde habitaba. Los hombres de Babilonia hicieron una imagen de Sucot Benot. Los de Cuta hicieron una imagen de Nergal. Los de Amat hicieron una imagen de Asima. Los sabeos hicieron imágenes de Nibhaz y de Tartak, y los de Serfabaim quemaban a sus hijos en el fuego en honor de Adramelech y Anamelech, dioses de Sefarbaim. También temían al Señor e hicieron para sí, de entre ellos mismos, sacerdotes de los lugares altos que oficiaban por ellos en los santuarios de los lugares altos. Temían al Señor, pero servían a sus dioses, según las prácticas de los pueblos de donde habían sido trasladados. Hasta el día de hoy persisten en sus prácticas antiguas. No temen al Señor, no actúan conforme a sus estatutos ni a sus decretos, ni conforme a la ley y los mandamientos que el Señor mandó a los hijos de Jacob, a quien puso por nombre Israel, y con quienes el Señor hizo un pacto y les mandó diciendo: no temerán a otros dioses, ni los adorarán, ni les servirán, ni les ofrecerán sacrificio. Más bien, al Señor que los sacó de la tierra de Egipto con gran poder y con brazo extendido, a Él temerán, a Él adorarán, a Él ofrecerán sacrificios. Cuidarán siempre de poner por obra los estatutos, los decretos, la ley y los mandamientos que escribió para ustedes, y no temerán a otros dioses. No olvidarán el pacto que hice con ustedes, ni temerán a otros dioses. Solo teman al Señor su Dios, y Él los librará de mano de todos sus enemigos. Pero ellos no escucharon. Antes bien hicieron según su antigua costumbre. Así aquellos pueblos temían al Señor y al mismo tiempo rendían culto a sus imágenes. Lo mismo hicieron sus hijos y los hijos de sus hijos, como hicieron sus padres, así hacen ellos hasta el día de hoy. Eventos de los últimos días. Capítulo 8. Las ciudades. No se recomiendan traslados apresurados al campo. Que todos tomen el tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones, para que no sean como el hombre de la parábola que comenzó a edificar y luego fue incapaz de terminar. No debe realizarse ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese movimiento y sus resultados. Todo debe ser tenido en cuenta. Puede haber personas que se apresuran a hacer una cosa y se comprometen en negocios acerca de los cuales no saben nada. Dios no requiere que se haga esto. No se haga nada en forma desordenada, para que no se produzcan grandes pérdidas, ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes e impulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, para que una victoria que es esencial que se obtenga no se convierta en derrota por falta de una moderación sensata, de proyectos adecuados, de principios sólidos y de propósitos definidos.